AdCap, Grupo Financiero. Brindamos soluciones financieras a individuos, empresas e instituciones. Invertí de forma fácil y segura a través de Banza, nuestra fintech. Y en el rincón del inversor, ya característico de cada semana, hoy martes, la presencia en el aire de Javier Timerman, Managing Partner de AdCap Grupo Financiero y cofundador de Banza. ¿Qué tal, Javier? Un gusto tenerte al aire, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, en primer lugar, una mirada. ¿Cómo a todos te pareció inesperado el resultado de las elecciones? Bueno, mira, yo en Argentina hace mucho tiempo que trato de hablar con gente, especialmente cuando hay una elección, con gente que sé que me va a decir lo que está pasando y no lo que quiere que pase. Eso lo aprendí, yo no estaba mucho tiempo, la mayor parte de mi vida en el extranjero, y en las elecciones del 2019 veía, después de la sorpresa de lo que pasó, dije, no, bueno, ahora tengo que hablar con la gente que esté haciendo las cosas en forma profesional y no que solamente esté dando un deseo. Entonces, ya los últimos días había algunos fondos de afuera, clientes nuestros, que habían encargado encuestas diarias, tracking diario del último mes, y 2 de esas no les daban a nuestros clientes que compartían con nosotros, sí, que Massa, especialmente el viernes a la tarde, sábado a la mañana, que estaba 2 puntos arriba. Así que no fue totalmente inesperado, pero bueno, uno se deja llevar también por lo que dice todo el mundo, entonces sí. Sí, o por algunos sondeos que no están debidamente conformados. Ahora, esto se dio en la última etapa previa a las elecciones. ¿A qué se lo adjudicás? Es difícil. Yo creo que mucho tiene que ver con el tipo de campaña que hubo, y creo que la oposición, creo que Juntos por el Cambio, que tenía gente muy talentosa, gente que había preparado, se había preparado muy bien, con programas muy serios, que habían estudiado muy bien la situación, etcétera, etcétera, fueron corridos de la campaña y el foco fue en un antikirchnerismo feroz. Y hoy en día, para la mayoría de la gente, el kirchnerismo, ese duro por el cual la gente se divide, se mata, la grieta tremenda que hubo, no lo seduce como... Sí, seduce a un 25% del electorado que los votó, pero no a muchos otros que están buscando programas, futuro, etcétera, que Juntos por el Cambio tenía, pero que lo corrieron. Me parece a mí, los corrieron de la campaña. Y me parece que estas elecciones, como muchas en todo el mundo, se pierden más que se ganan. Y seguramente del otro lado cometieron menos errores. Bien. Analiza un poquito qué ha pasado con los bonos, con las acciones. Digo, ¿fue un comportamiento lógico el que se dio tras el resultado del domingo? ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Sí, fue lógico en el sentido de que no es un secreto el mercado, tanto local como internacional, y por el mercado yo llamo el grupo de fondos, especuladores, gente que está en el día a día del negocio financiero, favorece y tiene mucha mejor relación con la oposición, principalmente Juntos por el Cambio, que con el oficialismo y también con Milei, porque conocen mejor los interlocutores de Juntos por el Cambio, sí. Sienten que se identifican más con un proyecto, con los planes de estabilización que ofrece la oposición. Así que mucho estaba descontado, yo creo que estaba descontado seguramente que Juntos por el Cambio iba a perder, pero había siempre una esperanza de que entre en el balotaje, y creo que en la última semana se vieron cierta compra de bonos pensando que ese escenario podía ocurrir. Por otro lado, este es un proceso electoral larguísimo que realmente no es conducente para un país que está en crisis. No podemos estar en procesos electorales tan largos. Estados Unidos tiene un proceso electoral largo. En Estados Unidos las elecciones empiezan un año antes. ¿Qué quiere decir? Que las primarias, que son por estado, empiezan casi un año antes de las elecciones generales, ¿no? Sí. Entonces, pero es un país que funciona de otra manera, que ya está totalmente estabilizado. Pero para nosotros es un proceso muy largo. Entonces,
había también cierta expectativa de que un escenario, tal vez para el mercado estoy hablando, superador a que gane Juntos por el Cambio, era que termine ganando Milei en primera vuelta y se termine esto, porque era la única opción que parecía viable en términos de terminar con la primera vuelta. Yo creo que si Massa hubiera ganado en primera vuelta, el resultado no hubiera sido tan malo, porque hay una sensación del mercado de que esto es demasiado largo. Sí. Pero bueno, ante ninguno de esos escenarios, el mercado reaccionó inicialmente descargando, como decimos en la jerga, las posiciones que fueron más especulativas, ¿no? Claro. Las posiciones que se toman para decir, bueno, a ver, me tiro una fichita. Sí. Perdón, con esto termino. Las inversiones de más mediano y largo plazo, que en la Argentina hoy no hay prácticamente, porque el mercado está muy defraudado en general con la Argentina, esas posiciones se van a tomar una vez que asuma el nuevo presidente, ponga un plan, y el mercado juzgue ese plan, la viabilidad del mismo, la credibilidad de los ejecutores. Hoy en día, asumir que el mercado es antimasa porque ayer bajaron los bonos es un poco infantil. Bien, eso es lo que acabas de decir, me parece muy importante. Ahora, ¿qué comportamiento pueden tener bonos y acciones de aquí en adelante? Porque ayer escuché un par de análisis en los que hablaban de algunas dudas sobre la gobernabilidad de mediano plazo. No, yo creo que yo creo que el gobierno va a seguir haciendo lo mismo que estuvo haciendo hasta ahora, que es esto de ir día a día manejando las variables en forma muy coyuntural, una por una, y tratando de que no se escape nada y que todo sea más o menos que llegue al balotaje cometiendo la menor cantidad de errores posible. Porque cree que ese mecanismo, esa forma de transmitir que tiene Sergio Massa, de decir este no es mi gobierno de alguna manera, o cuando yo sea presidente las cosas van a ser diferentes, compró la población o compró un porcentaje alto de la población. Así que no espero medidas diferentes ni planes de estabilización de acá a las elecciones. Y bueno, y hay que ver cuál es la conducta de Milei y cómo Milei logra... Milei está en una situación contradictoria, porque si él sigue con las políticas que él impulsaba previo a estas elecciones, la dolarización, de alguna forma decir cuando el dólar más alto mejor, o el peso no sirve, etcétera, va a alienar a muchos de los votantes que él hoy está tratando de seducir. Sí. Entonces también se debería correr al centro, Massa se debería correr al centro, y yo creo que eso le va a dar cierta tranquilidad al mercado de acá a las elecciones. Ahora, después de las elecciones, sea quien sea electo presidente, necesita un plan de estabilización rápido, y un plan de estabilización tiene que ser muy completo, en el sentido de que abarcar tema por tema, impuestos, gasto social, apertura de la economía, retenciones, ni que hablar de la política cambiaria. Todo tiene que estar bastante explícito para retomar de alguna manera o iniciar un círculo virtuoso que de otra manera, si no se inicia, se van a necesitar tomar las mismas medidas, pero ya impulsadas por el mercado, y no va a ser agradable. Y eso quizás es más traumático. Es decir, no esperar al 10 de diciembre, sino el que gane ya el 20 de diciembre, el 20 de noviembre tiene que dar ya pistas de por dónde vendría el plan para empezar a estabilizar a la Argentina. Eso es lo que se espera. Yo creo que el desafío que tiene tanto Sergio Massa como Javier Milei es hoy empezar a ir convenciendo a ciertos... yo creo que ayer, de alguna forma, Massa, que toma la iniciativa porque él está a cargo del Ministerio de Economía, ya dio ciertas señales con el dólar a los exportadores, también haciendo algunos guiños a los inversores, a los tenedores de bonos. De alguna forma entiende que tiene que ir controlando ciertas variables y moviéndose al centro. A mí, pase lo que pase en estas elecciones, me parece saludable que tanto Sergio Massa como Javier Milei entiendan que acá hay que formar coaliciones, que hay que ser abierto a discutir temas con adversarios. Y bueno, Sergio habló de un gabinete de unidad nacional, y Javier Milei, a su manera, habló sobre lo que él acusaba a Patricia de ser una terrorista pone bombas, es decir, venía mi gobierno
y a decir, hasta llegar a decir que la izquierda es buena en temas sociales, ¿no? Sí. Bueno, pensé que y este acercamiento de Milei a Juntos por el Cambio, esta chance de poder llegar a formar algún acuerdo, ¿crees que puede bajarle tono a la dolarización y llegar a un camino intermedio o no? Sí, yo creo que ese camino es curioso, mira, es curioso porque desde el punto de... ¿Cuál era una de las grandes críticas que muchos tenían? No era necesariamente la mía, porque yo creo que yo estoy en contra de la dolarización como... Me parece que es algo que se debería contemplar, pero con un plan a 10 años, y no necesariamente una dolarización, sino una canasta de monedas con Brasil, en el Mercosur, etcétera, pero eso es un plan de 10 años mínimo. Pero de todas maneras, una de las críticas más importantes que se le hizo a la dolarización es que no tenemos dólares, ¿no? No se puede dolarizar sin dólares, es lo que dicen todos, ¿no? Ahora, justamente acercarse a Juntos por el Cambio, que tiene economistas razonables, que tiene economistas con mucha credibilidad, de alguna manera le puede acercar de ser electo cierta parte de esos dólares. Entonces todo se modera de alguna forma, ¿no? Como suele ocurrir en las segundas vueltas, ¿no? Claro, como suele ocurrir en las segundas vueltas. A mí me impresiona, porque tal vez no esté acostumbrado, a ver la rapidez con que se empezó ya a buscar ese centro, ¿no? Bien. No pensé que Milei de un día para el otro iba a decir, bueno, con Miriam Bregman puedo hacer un gabinete social. Sorprendente, ¿no? sorprendente. Tal cual, así que Javier, muy útil escucharte, como siempre, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a vos, Edu. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Javier Timerman, en este rincón del inversor, hablamos del Managing Partner de AdCap, Grupo Financiero y cofundador de Bansa. AdCap, Grupo Financiero.